Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio del mensaje de salvación para este tiempo actual. Estamos estudiando esta serie de estudios de una completa liberación del pecado, una completa salvación, que para este tiempo Dios ha dispuesto este mensaje bajo el título o el nombre de justificación por la fe en el garante Cristo, para llegar a ser obedientes a sus leyes y tener la gloria, el carácter de Cristo en vida espiritual. Estamos en esta serie de estudios en el estudio número 273 de esta serie, el justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:16 al 18, el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Necesitamos fe. Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces esa palabra puede tener poder y vida para nosotros. La palabra de Dios, dice, es como espada de dos filos, que llega a partir el alma, que llega aún hasta los huesos, hasta los tuétanos. La palabra de Dios es el martillo que puede herir nuestra vida carnal, porque somos pecadores, porque el hombre pecador, como dice Pablo, debe morir. Pero, ¿cómo va a morir? Primeramente tiene que ser consciente de que es pecador y que merece la muerte. Y en segundo lugar, tiene que recibir el golpe de la ley de Dios, el golpe de la palabra de Dios. Dios ha dispuesto su palabra, dice, es como un martillo que nos golpea la conciencia, nuestra mente, nuestro ser entero, para que el hombre pecador, como dice, la paga del pecado es muerte, podamos estar dispuestos a morir con Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el mensaje de salvación que estamos estudiando ya durante buen tiempo. Y por la gracia de Dios y confiando en que Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño de su palabra y Dios es el que hace todas las cosas por medio del instrumento, del elemento humano. Si así nosotros confiamos, si así nosotros nos ponemos en sus manos, Él puede disponer todo para que podamos nosotros ser salvos completamente del pecado que está dentro de nosotros, que con el cual hemos nacido y también hemos adquirido. Y también Dios nos quiere librar no solamente del pecado de nuestro corazón, de nuestra mente, que es el egoísmo, también nos quiere liberar del mundo. Este mundo está lleno de pecado. Y ya el vaso, dice, está rebasando. Así como en el tiempo antes del diluvio, este mundo se había llenado de pecado. Todo corazón, toda mente, pensamiento de los hombres era hacia el mal. Y no había forma de poder detener, no había forma de poder liberar a ese mundo antediluviano con el mensaje de Dios, con el mensaje de arrepentimiento, de salvación. Ellos totalmente confiaban en sí mismos y en las cosas del mundo de ese entonces, y no había lugar para confiar en Dios. Noé predicó durante 120 años, pero muy pocos aceptaron, y los pocos que aceptaron aún murieron antes del diluvio. Solamente en el diluvio se salvaron 8 personas que verdaderamente se mantuvieron con esa confianza, con esa entrega
y con esa consagración a Dios, cumpliendo la obra de Dios en construir el arca. Hoy en día también Dios está haciendo el mismo trabajo. Estamos en un mundo donde el mal está llegando a su límite. El mal va a rebasar el mundo. Pero Dios quiere que en este tiempo también los que sinceros, los que verdaderamente desean la salvación, puedan beneficiarse con este don gratuito de la salvación, de la vida eterna, del cambio de vida, del reposo, de la alegría, de la felicidad, del gozo que el Señor quiere dar y de ese amor que quiere dar, tener realmente el verdadero amor. ¿Quién no quiere ser amado en este mundo? Todo el mundo quiere que le puedan amar, le puedan querer. Y el amor prácticamente soluciona todos los problemas. Si alguien ama a un familiar que está enfermo, muriéndose, hacen todo lo posible porque dicen que tiene amor. Así el amor hace todo lo posible. Necesitamos el verdadero amor de Dios. Bueno, entonces sigamos estudiando esta serie de estudios de una completa salvación del pecado y para recibir una vida plena, una vida completa de Dios, una vida de justicia, una vida sin pecado. Y este mensaje de justificación por la fe o de salvación tiene su punto de partida, su base, su cimiento, tiene en los sencillos pasos del llamamiento, de las condiciones para la salvación, para el nuevo nacimiento, para la conversión. Son 12 sencillos pasos o requisitos. Y hoy vamos a pasar al octavo requisito, al octavo paso. Es la confesión. Pero antes vamos a recordar brevemente los 7 requisitos, los 7 condiciones o 7 pasos sencillos. El llamamiento. Dios está llamando a toda la humanidad, a todo el mundo, a buenos y malos, porque Cristo ha provisto salvación para todos. Cristo ya vino a este mundo, Cristo ya murió, el pecado está vencido ya, y la salvación está dispuesto ya completamente. El ser humano pecador no necesita hacer ninguna cosa que tenga que ver con las obras de la ley o con las obras de la palabra de Dios. No, necesita solamente cumplir las sencillas condiciones. Esa es la parte del hombre, la fe. La fe es el tercer paso. Estamos en el primer paso, el llamamiento estamos recordando. Entonces, Dios llama a todos a la salvación. Pero hay 2 llamamientos, podemos decir 2 fases. El primer llamamiento es para que el pecador pueda experimentar arrepentimiento y el nuevo nacimiento, y Dios pueda educar al nuevo hombre espiritual, al ser humano que ha muerto al yo y ha nacido a vida nueva. Debe crecer, debe ser educado. Una vez que Cristo lo educa en su escuela, le educa en su carácter, en su obediencia, en santidad, en todos los frutos del Espíritu. Luego viene el segundo llamamiento. El segundo llamamiento es para que ahora, como está preparado, habilitado, ya es elocuente, ya tiene toda la verdad, toda la luz, ya tiene el carácter de Cristo, entonces Dios le llama para ser ministro del Evangelio, para ser un atalaya, para ser un mensajero, para ser un misionero activo, para ser un subpastor, para ser un ministro de Cristo.
y para llevar este evangelio de las nuevas al mundo, donde ya debe dedicarse a trabajar en la viña de Dios, en el servicio de Dios totalmente. Ese es el llamamiento, la segunda fase. Pero muchos han invertido esto. Muchos, al escuchar el llamamiento, se ponen a predicar la palabra de Dios. Y dice que predican una palabra sin poder. Solamente predican la letra de la palabra de Dios. Una letra fría. Una letra que no convierte almas. Una letra que no convence de pecado. Solamente predican como un conocimiento de este mundo. Los grandes hombres de este mundo se educan y llenan su mente carnal humana de conocimiento y lo transmiten. Y ese conocimiento no tiene poder, tiene muy poco beneficio. Así muchos religiosos hacen, dice, y hacen quedar mal a Dios. Y el mundo piensa que las palabras de Dios no tienen poder. Pero esa obra o esa labor está en el segundo llamamiento. Es para los hijos de Dios, para los santos, para los justos, para los perfectos, para los buenos, para los obedientes, para los que como justos viven por fe. Ya ellos deben ahora dedicarse a tiempo completo a ser siervos de Dios. Todo eso hemos estudiado en el llamamiento. El que acepta el llamamiento, viene el conocimiento de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, de los estatutos, de los principios de la vida, para que ahora el creyente pueda aceptar todo lo que Dios ha revelado, todo lo que Dios ha inspirado, todo lo que Dios ha mandado. Y nosotros entendemos de que las religiones, el cristianismo, está haciendo esa labor, cumpliendo el segundo requisito. Por eso las iglesias, los grupos, los ministerios, las organizaciones religiosas se dedican en predicar la palabra a los feligreses, a los creyentes en la iglesia, a los hermanos, como dicen ellos. Su objetivo es enseñarles la palabra de Dios. Y no está mal, porque el ser humano necesita conocer la palabra de Dios. Esa es la segunda condición. Pero el gran problema es que muchas veces solamente se quedan en esa segunda condición. Y a veces de esa enseñanza de la palabra de Dios nace la fe. Algunos llegan hasta la tercera condición, el tercer requisito. Aceptar el llamamiento, dedicarse a estudiar toda su vida la palabra de Dios y tratar de creer en Dios. Ahí se quedan. Pero viene el cuarto paso, es la humillación. Cuando realmente el creyente ha dado los 3 primeros pasos, aceptar el llamamiento correctamente, dispuestos a dejar su vida antigua, como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba alejado de su padre, en un país lejano. Pero cuando el llamamiento le llegó a su mente, a su corazón, se acordó de la casa de su padre y dijo: me regresaré. Aceptó el llamamiento. Para al aceptar el llamamiento, estaba dispuesto a dejar su trabajo, su alimentación, su vida, todo lo que allí tenía, lo poco que tenía, porque ya no tenía nada, estaba dispuesto a dejar. Ese es el verdadero llamamiento, la primera fase. Y la segunda fase, él estaba dispuesto a quedarse en la casa de su padre, a ser siervo. Pero su padre lo recibió como hijo, nuevamente lo adoptó como hijo, a dedicarse en los negocios de su padre.
Eso es la segunda fase del llamamiento. Dedicarse en los negocios, en el trabajo de Dios, ser administrador de las riquezas de la salvación. Pero para lo cual tiene que humillarse. Humillarse quiere decir de que la persona, el ser humano, al conocer la palabra de Dios, al creer en Dios, reconoce que su vida no vale. Sin Dios no hay esperanza. Sin salvación no hay vida cristiana. Sin nuevo nacimiento no hay el carácter de Cristo. Reconoce que su vida no puede mejorar su carácter, no puede ser obediente, no puede cumplir, predicar el Evangelio, no puede tener amor. Se humilla hasta el polvo. Señor, dice, no tengo nada. Así como los mendigos hemos dicho, el mendigo está humillado ahí, sentado en las calles, pidiendo misericordia, humillado. No es como el trabajador que está en su trabajo, exaltado, orgulloso. No es como algún líder que está en su función allí administrando las cosas. Orgulloso, no es así. El mendigo está humillado. Ahí pide humildemente el apoyo de todo el que pasa por ahí. El ser humano tiene que experimentar esa vida. Decir, Señor, mi vida no sirve para nada. Estudio y mi estudio no soluciona mi problema. Trabajo, mi trabajo no soluciona mi problema. Tengo muchas cosas en este mundo, esas cosas son vanidad, así como dijo Salomón. Ese es humillarse. Señor, estoy dispuesto, Señor, a humillarme, para que tú ahora me ayudes a llevarme al arrepentimiento, al nuevo nacimiento, para que, Señor, tú me des tu Espíritu Santo para que me conduzca por los 12 pasos, me haga llenar los 12 requisitos y pueda ser tu hijo y pueda tener la salvación de gracia como un regalo, Señor. Acepto humillación hasta el polvo. Por eso, Testimonio para Ministros 454 que dice, o 456, justificación por la fe es humillarse hasta el polvo. Y Dios hace en el hombre lo que el hombre no ha podido hacer. Así entonces estamos recordando algunas cosas ya de los 4 pasos, 4 requisitos. 4º paso. El 5º paso es el arrepentimiento. Ahora, al reconocer que su vida no vale, se arrepiente. Señor, dice, en mi vida anterior he actuado mal, he pensado mal, he hablado mal, he actuado mal. Y por lo cual he sembrado mal, estoy cosechando las consecuencias. He sembrado espinas, dice, ahora las espinas me están punzando. He engañado, ahora también he sido engañado. Así entonces el arrepentimiento, reconocer y estar dispuesto a no volver a esa vida, estar dispuesto a recibir una reforma. Cristo nos puede volver a la forma original, se llama reforma, arrepentimiento. Pero una vez que experimenta el arrepentimiento, también experimenta el quebrantamiento de espíritu, de vida, el quebrantamiento de corazón. Es como cuando un vaso es quebrado, ya no sirve. O es como una máquina, un motor, se malogra. Se quebró alguna pieza en el motor, en la máquina, se quebró, se rompió alguna pieza adentro, ya no sirve para nada. Así el ser humano tiene que ahora reconocer y considerarse. O hemos dicho, es como una persona que sufrió accidente, se quebró el brazo, el pie, la columna, ya no sirve para seguir viviendo. Ahora sí puede ponerse en las manos del médico
Así el creyente tiene que experimentar el quebrantamiento de su vida para ponerse en las manos del dueño de la vida, del que ha fabricado nuestra vida, del Creador, que Él ha dispuesto ya ahora una redención, una salvación completa de esa vida. Sea corto el tiempo o largo, el Creador nos podrá restaurar al estado original de Adán y Eva. Pero eso es solamente por el quebrantamiento. Pero una vez que uno experimenta el quebrantamiento, ahora experimenta también la renuncia. Dice: Señor, estoy dispuesto a renunciar a mi vida. Es como el motor malogrado, está dispuesto a ser desechado, a no funcionar nunca más. O es como el vaso roto de loza o de barro, está dispuesto a nunca más ser utilizado para hacer un recipiente de agua, porque no va a contener el agua. Estoy dispuesto, dice, a estar desechado en la basura. Por eso Pablo dice: mi vida, dice, lo tengo por basura, lo desecho, por el eminente conocimiento de Cristo, por recibir el amor de Dios. Renuncia. Y estamos en ese séptimo paso a la renuncia. Y ahora vamos a terminar de recordar la renuncia. ¿Qué es la renuncia? Ya hemos estudiado la renuncia en muchos estudios. Hoy vamos a cerrar con un broche de oro. La renuncia se sella, se manifiesta, se hace público en el bautismo. Y en el estudio anterior hemos estudiado que para ser bautizado en agua, primero necesitamos bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu solamente se realiza cuando el yo está muerto. Hemos estudiado que necesitamos renunciar al yo, al ego. Y al renunciar al yo, al ego, a nuestra vida, necesitamos renunciar también a todas las cosas que tenemos, a todas nuestras pertenencias, a todas nuestras ganancias, a todas nuestras posiciones, a todo lo que hemos obtenido en la vida egoísta de este mundo. Son las riquezas de maldad. Necesitamos renunciar y entregar a Cristo, entregar nuestra vida y todas las cosas a Cristo. Ese es el evangelio verdadero de liberación, la buena noticia, porque eso va a dar resultado todo lo bueno que el hombre busca. El ser humano busca pues lo mejor en este mundo, una buena vida, pero nunca va a encontrar humanamente. Por medio del evangelio sí se encuentra la mejor vida. Una vida de paz promete Cristo. Mi paz os dejo. Venid a mí y os daré reposo. Una vida de reposo. Bienaventurados los que aceptan a Cristo. Felicidad. Felicidad. Bienaventuranza quiere decir felices. Y también Cristo ofrece gozo, paz, alegría. Y Cristo ofrece amor porque Él es el amor. Él ofrece justicia, luz. Así que el secreto es renunciar. ¿Y dónde se manifiesta la renuncia? La renuncia se manifiesta entonces en el bautismo de agua. Necesitamos entonces realizar el bautismo de agua. Pero el bautismo de agua, para que sea efectivo, real, necesita ser acompañado por el bautismo del fuego, del Espíritu. Y vamos a leer algunos párrafos del bautismo de agua. La preparación. Consejos para la Iglesia, página 535. Dice así: por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. El bautismo es una demostración de la renuncia al mundo.
Estamos estudiando el séptimo paso a la renuncia. La renuncia se sella con el bautismo de agua. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, al comienzo mismo de la vida cristiana. Así que el bautismo es en el comienzo de la vida cristiana. Y en el comienzo es la renuncia. Todavía no es el abandono. El abandono ya es por el poder de la gracia de Dios. Declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Ahora sí, por el bautismo, públicamente se renuncia, se abandona el servicio de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre viejo tiene que ser sepultado, tiene que morir. Y Satanás, aún muerto, ya no lo puede manejar, pierde su poder. Ahí está el secreto del cristianismo. Ahora nace, dice, en la familia de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, nace como hijo del Rey Celestial, hijo de Dios. Nace con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. O sea que antes del bautismo era siervo de Satanás. Ahora ya no era hijo de Dios, era hijo de Satanás por causa del pecado. Hoy en día en vano se glorian los religiosos. Dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Pero no ha muerto el yo, no ha muerto el hombre viejo. Entonces su bautismo no vale. Como en el estudio anterior hemos leído, solamente han sido sepultados vivos, han sido bañados nada más. Por eso Lutero dijo, el hombre viejo también, yo no sabía que sabía nadar, dice. Del bautismo yo pensé que iba a morir ya para siempre, no, dice. Había sabido nadar, no se ahogó y salió vivo, dice. Por eso Pablo dice, cada día tengo que morir ahora. Una gran verdad. Sigamos leyendo. Han obedecido la orden, dice los que se han bautizado. Salid en medio de ellos y apartaos del mundo, y no toquéis lo inmundo, para que se cumpla esta promesa. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice, salid en medio de ellos del mundo. Por eso Jesús dijo, ustedes, dice, viven en el mundo, pero no son del mundo. Viven en el mundo, pero no viven como el mundo, como los mundanos, en sus prácticas, en sus hábitos, en sus costumbres, en sus trabajos, en su alimentación, en su vestido, en sus actividades, en su vivienda. Ya no viven como en el mundo, en las ciudades. Ustedes han cambiado de vida, dice. Ese es el verdadero bautismo. Pero como no han sido preparados con este evangelio verdadero y completo, entonces nuevamente necesitan ser preparados. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97, allí está la instrucción. Dice así, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Así que, en la renuncia viene el bautismo. Pero la renuncia está en el séptimo paso. La instrucción, ¿dónde está? Deben ser instruidos cabalmente, completamente, al 100% en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento.
está en el segundo paso. Los que se han bautizado sin ser instruidos en la Biblia, entonces prácticamente el bautismo no tiene valor. Como muchos dicen, han sido bañados nada más. No conocen la palabra de Dios de los 66 libros. Pregunto, hermano, hermana, yo también me pregunto, para bautizarme yo, usted, hermano, hermana, por lo menos ha estudiado los 66 libros de la Biblia. Y además de esto también, los pastores, los líderes, la iglesia, ¿le ha instruido en los 66 libros? Si así lo ha hecho, por lo menos ha cumplido el segundo requisito. Pero ahora necesita fe, humillación, arrepentimiento, quebrantamiento, y necesita renunciar. Renunciar al yo, al egoísmo, a la vida vieja, al antiguo hombre, al viejo Adán, dicen algunos, porque somos nacidos por herencia de Adán. Necesitamos reflexionar, necesitamos tomar decisiones, pero a veces el orgullo religioso no nos deja reconocer. No podemos creer en estas palabras, somos incrédulos. Pero si así continuamos, el tiempo va pasando y nos va a sorprender las crisis mayores, las angustias. Cuando llegó el año 70, la crisis final, la angustia final para los judíos que habían rechazado a Cristo, Cristo les estaba enseñando estas mismas enseñanzas cuando estuvo en esta tierra hace 2000 años atrás. También el pueblo adventista, los guardadores del sábado, hace 132 años, en 1888, también estaban recibiendo estas enseñanzas, pero no tenían fe, no estaban convertidos, no habían renunciado, no conocían toda la Biblia, no se habían humillado, no habían experimentado el quebrantamiento de vida y no habían dado los 12 pasos y se perdieron hasta el día de hoy. Los judíos en el año 70 también murieron miles y millones de judíos. Era demasiado tarde. Hoy es el tiempo de salvación. Si el adventismo en 1888 hubiera aceptado este mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando, lo cual la hermana Elena G. de White lo presentó en todos sus libros, y los pastores Alonso Tellones y Waggoner también presentaron en muchos sermones durante 10 años, aún escribieron libros, pero el pueblo adventista no quiso aceptar. Estaba ciego, sordo, y se quedó hasta el día de hoy en esa condición. Triste la historia del pueblo adventista, pero Dios tiene misericordia. Hoy a los adventistas sigue llamando el último llamado, el segundo llamado, porque después viene el tercer llamado que será al mundo, y el tercer llamado tendrán que llevar los adventistas que hoy aceptan, o todo aquel que acepta hoy, porque todo el que acepta el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el segundo advenimiento de Cristo, es un verdadero adventista. Porque hay dos clases de adventistas: adventistas de nombre, adventistas de la organización adventista. Algunos lo llaman de la corporación adventista. No estamos hablando de ellos porque ellos son incrédulos, no quieren. Pero todavía hay tiempo de gracia, algunos pueden todavía aceptar. Pero estamos aquí hablando, invitando a los adventistas de corazón, adventistas verdaderos, adventistas que
quieren recibir a Cristo en su segunda venida, pero para ello hay que recibirlo hoy, a Cristo en el corazón. Esa es la preparación que necesitamos para el bautismo, instrucción en la palabra de Dios. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los que recién llegaron a la verdad. No oscuramente ni a medias, claramente, 100%. Pregunto, usted pastor, misionero, evangelista, sacerdote, teólogo, maestro, usted ha presentado claramente 100% de la Biblia a los filigreses, a los hermanos. Y usted, hermano, esa presentación del 100% de la Biblia, ¿usted ha estudiado, ha comprobado en su Biblia? Si usted ha llenado esa condición, ha llenado la segunda condición. Le falta, ¿cuántas condiciones? 10 todavía. Hay que aceptar. Usted entonces no se ha bautizado correctamente. Una vez un hermano cuenta el bautismo, un pastor cuenta este bautismo. A ver si podemos aprender de esta historia. Las historias son advertencias, enseñanzas. Un hermano dice que se estaba bautizando entre muchos. De todos los candidatos que entraron a las aguas del bautismo, todos se quitaban la ropa y se ponían las aguas bautismales, o las ropas bautismales, disculpen hermanos. Porque cuando se bautizan en agua, en un río, en un lago, en agua viva, el candidato se quita su ropa y se pone las ropas bautismales, un manto. Pero ¿qué aconteció? Uno de los que se iba a bautizar le causó extrañeza, admiración al pastor que estaba bautizando, porque este hermano no se había quitado la ropa que venía puesto. Encima de sus ropas se puso la ropa bautismal, con su mismo pantalón, su misma ropa. Y el pastor le dijo, hermano, usted tiene que sacarse su pantalón, su ropa, porque se va a mojar. Pero este candidato había sido instruido en la palabra de Dios correctamente. Él había comprobado en su Biblia. Entonces le dijo, pastor, no solamente yo quiero bautizarme. Pastor le dijo, deje las cosas así. Así como Juan Bautista, Jesús le dijo a Juan Bautista, deje las cosas así, bautíceme nomás. Así al pastor le dijo este hermano, bautíceme nomás así con mi pantalón, con mi ropa. Porque pastor dice, mi billetera está en el bolsillo de mi ropa, de mi pantalón. Quiero que también mi billetera se bautice, porque allí está mi dinero, allí está mi capital, allí está lo único que tengo para vivir en este mundo, para sostener a mi familia. No tengo más. Quiero que se bautice y el Señor lo bendiga. Había comprendido correctamente cómo es el bautismo. El bautismo es renuncia al yo y renuncia a entregar a Cristo. Todas nuestras pertenencias, nuestros bienes también deben bautizarse. Y bautismo es entrega a Dios. Hay que entregar a Dios. Desde ahí en adelante del bautismo empezará una nueva vida. En esa nueva vida ya todas nuestras pertenencias ya no podremos utilizarlo como queremos, porque el hombre viejo estará muerto. Una gran verdad. Por eso sigue diciendo, nadie puede depender de su profesión de fe como prueba que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro comportamiento y carácter,
Es como probamos nuestra relación con Cristo. Cuando alguien renuncia al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad a la ley de Dios, en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo, la luz de la palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del Espíritu, producen en el corazón un verdadero amor a Cristo, un verdadero carácter de Cristo, quien se dio como sacrificio completo para redimir toda la persona, redimir cuerpo, alma y espíritu, y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y aquellos que no aman a Dios y desprecian sus mandamientos. Ahí está entonces el verdadero bautismo. El verdadero bautismo, la renuncia se sella con el bautismo de agua. Ahí comienza la partida de la nueva vida, la vida espiritual. Por eso, la justificación, que es el perdón, y la santificación son inseparables. Esa es la gran verdad de la justificación por la fe. Hoy en día los religiosos separan, dividen la justificación de la santificación, dividen la justicia imputada de la justicia impartida, entienden mal, con sabiduría humana, con mente carnal. Por eso nosotros hemos pedido y estamos pidiendo a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que nos haga comprender espiritualmente para salvación, no para seguir allí iguales como antes. Necesitamos sabiduría de Dios. La justificación y la santificación son inseparables. Por eso aquí dice que los que se bautizan en agua deben ya estar practicando el Evangelio. Deben tener amor ya, guardar los mandamientos. Entonces, tan pronto como uno experimenta pues la conversión, tan pronto como da los 12 pasos que son simultáneos, al mismo tiempo también se inicia también la santificación, la obediencia, la práctica. Por eso el que se bautiza ya debe practicar. No es el hombre viejo el que practica, sino el hombre espiritual, porque para el bautismo el hombre viejo, el yo, debe estar muerto. Entonces no es práctica humana, no es obediencia a la ley humana, no es esa obediencia que los judíos practicaban, porque ellos, dice, buscaban la justicia por las obras de la ley, sin tener el corazón nuevo, sin tener a Cristo en el corazón. Por eso cuando Cristo nació y vino en su ministerio, lo rechazaron, no lo reconocieron. Lo rechazaron y lo crucificaron a ese Cristo, al amor verdadero, a la ley verdadera, a la ley encarnado. Lo rechazaron, al templo viviente lo rechazaron. Se quedaron con el templo de Jerusalén, que era el símbolo del verdadero templo que es Cristo, que es Dios. Y no entendieron. Esa es la triste historia del pueblo judío. Y también igual aconteció al pueblo adventista, la triste historia del pueblo adventista hasta el día de hoy. Pero así como los judíos que decían ser hijos de Abraham, y Jesús les dijo, no, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hoy en día también el adventismo está en la misma condición. Dicen ser el pueblo de Dios,
Pero Jesús les diría: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque en 1888 hasta el día de hoy, 132 años han pasado y ya van a ser 133 años, ustedes no aceptan a Cristo. Hablan de Cristo, creen en Cristo, pero no aceptan a Cristo en el corazón y no aceptan el carácter de Cristo. No son santos, no son perfectos, no son justos. Todavía tienen el carácter de la imagen de la bestia. Y muy pronto ustedes recibirán la imagen de la bestia. Se someterán a las leyes de la bestia, a los mandatos de la bestia, porque la bestia es el poder de este mundo que unirá la religión, el poder civil, y unirá también a los poderes de este mundo y manejará este mundo. Y ya nosotros estamos viendo aquí, por lo menos para muestra estamos viendo la crisis del año pasado, la ley de la cuarentena, que ha esclavizado, que ha sometido, que ha quitado la libertad a todo el mundo, aún a los religiosos. Ahora viene la segunda crisis. La segunda crisis es de la vacuna. No es una vacuna que hasta aquí el mundo ha conocido. Es una implantación con genética de los genes de animales. La genética, hay que estudiar la genética. Estudien ustedes, cuando tengamos tiempo estudiaremos de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Así como los hombres de la ciencia han cruzado, a las verduras le han colocado genes de animales, de pescado, de chancho, lo han mejorado según ellos. A los cereales también, a los animales también le han puesto esos genes. No tenemos tiempo para hablar de eso. Ahora también viene la vacuna. La vacuna es con genes de animales. Los genes están en las células. Entonces, ¿qué va a pasar? El ser humano se va a animalizar, se va a trastornar. Y viene la prueba. Solamente el poder de Dios puede salvar al verdadero cristiano, al profeso cristiano, al que está orgulloso y dice: yo soy buen cristiano, yo conozco la palabra de Dios, yo soy pueblo de Dios, yo tengo la verdad, yo soy y yo soy, el yo está allí. No podrá liberarse de la vacuna. Así como muchos de la pandemia no han podido liberarse, ni tampoco la de la ley de la cuarentena. Hasta hoy la religión no puede liberarse de la ley de la cuarentena, porque no pueden abrir las iglesias, no pueden hacer congresos en estadios, en coliseos, en templos, no pueden. Esa es nuestra triste historia, hermanos y hermanas, amigos. Es hora de despertar. Es tiempo de hacer un alto en nuestra vida. Dios quiere que no nos quedemos como los judíos y llegará el año 70 también para nosotros. No nos quedemos como los adventistas de 1888, que a consecuencia de eso el adventismo se desglosó en miles de grupos independientes, ministerios. Ya no es un pueblo poderoso unido y no podrá dar el fuerte pregón. Los verdaderos adventistas, así como los verdaderos hijos de Abraham, en el tiempo de Jesús se unieron en la iglesia primitiva. Hoy los verdaderos adventistas que queremos esperar la venida de Cristo, necesitamos unirnos
pero no unirnos humanamente en vida carnal, con mente carnal, con corazón carnal. No es unión por organización, sino unión por el Espíritu. Necesitamos nacer del Espíritu, y el Espíritu Santo nos unirá a todos en este mundo para dar el fuerte pregón con el carácter de Cristo. Ese es el Evangelio de salvación que necesitamos manifestar en el bautismo. Todos los que estamos estudiando este estudio, en algún momento, si el tiempo lo permite, tendremos que rebautizarnos. No porque alguien nos diga, no porque alguien nos prepare, sino del corazón brotará el deseo de bautizarse. Hace poco yo tuve la oportunidad de ver un bautismo de un grupo de adventistas que no eran de la corporación adventista, que estaban bautizando. Y había 3 pastores que bautizaban. Pero a la final, uno de los pastores también se decidió por iniciativa propia a rebautizarse. Y uno de los pastores le rebautizó, porque estaba declarando públicamente la renuncia al yo y al mundo. Y ese pastor estaba dedicado íntegramente a servir a Dios, a predicar este evangelio de las buenas nuevas. Ya para él el mundo ya no le interesaba ni ser pastor pagado por la corporación, ni trabajar en las actividades de este mundo. Estaba confirmando su renuncia en el bautismo de agua. Así muchos tendremos que rebautizarnos por propia iniciativa que el Espíritu Santo pondrá en nuestra mente. Así que entonces esa es la lección a aprender. Debemos estar agradecidos a Dios por esta luz. Vamos a leer en Ministerio de Curación ahora, página 361. ¿Qué podemos aprender? Al paso que damos hacia el cielo, todas nuestras buenas obras dependen de un poder externo a nosotros. Por tanto, se necesita una continua aspiración del corazón a Dios, una constante y fervorosa confesión del pecado y una humillación del alma ante Dios. Así que las obras que el verdadero cristiano comienza a demostrar en la vida cristiana, porque la justificación y la santificación nacen en el mismo tiempo, en el mismo momento. Esas obras ya no son las obras del hombre pecador. Esas obras dependen, dice, de un poder externo, el Espíritu Santo que entra al corazón y santifica y purifica y limpia. Ese es el que obra esas obras. Son las obras de Dios y es para gloria de Dios. No es para que el cristiano se glorie. Testimonios Selectos, tomo 3, página 87. Dios te invita a ser colaborador suyo en su viña. Empieza donde te encuentres. Ven a la cruz. Allí renuncia a ti mismo y al mundo y a todos los ídolos de este mundo. Acepta plenamente a Jesús en tu corazón. Ese es el Evangelio de la buena noticia, justificación por la fe. Al pie de la cruz, si hemos comprendido la ciencia de la cruz en la cual Cristo murió y en la cual se generó, se aperturó la ciencia de la salvación, entonces tenemos que renunciar a nosotros mismos, renunciar al mundo, a todas las cosas que hay en el mundo y que tenemos, y a todos los ídolos, todas las cosas que Satanás ha hecho aparecer en este mundo, en las cuales Dios no ha intervenido, son ídolos. Todo el mundo está postrado al celular, postrado al internet, postrado al televisor, postrado a las actividades, al estudio, postrado
a todos los deleites, a todos los placeres de este mundo. Hay que renunciar en el bautismo y aceptar a Jesús plenamente en el corazón. Testimonios Selectos, tomo 3, 87. Entrégate completamente a Dios. Ríndelo todo sin reserva y busca así la paz que sobrepuja todo entendimiento. Así que una entrega completa. No es como dicen los grandes predicadores cuando terminan de predicar. A miles y miles de personas dicen, ahora entréguense, dice hermanos, salgan al frente. Esa es una entrega espuria, una entrega del sentimiento, una entrega de ilusión. Porque después que se entregan, siguen viviendo, vuelven a su vida antigua de tristeza, de aflicción, de enfermedad, de fracaso, de problemas. No, aquí es una entrega verdadera, así dando los 12 pasos y luego manteniendo eso. Ríndelo, dice, entrégale sin reserva. No necesita reservar ni un centavo, ni un dólar, nada. Ahora sí tendrán paz, felicidad, reposo, gozo, dice. Sobrepuja todo entendimiento. Ningún sabio, ningún científico, ningún hombre poderoso puede tener esa vida de paz. Imposible. Pero si entrega su vida completamente sin reserva, todo lo que es y todo lo que tiene, ahora empezó una nueva vida, la salvación. A eso se llama salvación. A eso se dice que el salvado ahora será obediente. No es ser obediente antes de la salvación. Imposible. No puedes obtener nutrición de Cristo a menos que estés en Cristo. Si no estás en Él, eres un sarmiento seco. Si todavía entonces no estamos en Cristo, somos sarmiento seco. Tenemos una vida seco, una vida sin frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Gozo, paz, alegría, virtud, amor, temperancia, piedad, bondad, misericordia, paciencia, temperancia, todo eso son los frutos del Espíritu. Pero un árbol seco, una planta seca, no produce ningún fruto. ¿Cuál es su fruto del árbol seco? Tristeza, aflicción, pesar, estrés, lamentos, críticas, descontento, buscar el mundo, todo el mundo y no encuentra nada. Una vida seca. No sientes tu necesidad de pureza y verdadera santidad. Debes sentir un ferviente deseo del Espíritu Santo y orar fervientemente para obtenerlo. Ahora leeremos en Testimonio para Ministros 339, el último párrafo de la renuncia. Algunos de los que se presentan en el púlpito avergüenzan a los mensajeros celestiales que se hallan en el auditorio. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Esto es algo extraño para muchos, para nosotros. Los que se presentan, dicen, en los púlpitos para predicar este evangelio. Dice que esos predicadores avergüenzan a los mensajeros celestiales. Pero los oyentes sí se divierten. Los oyentes calman su conciencia. Los oyentes se ilusionan. Los oyentes se entregan de boca, pero los ángeles se avergüenzan. Dice, ¿por qué? Porque son predicadores que no han experimentado la verdadera conversión, no han sido justificados, no han renunciado al mundo ni al yo, no han sido justificados por la fe. No tiene poder la palabra que predican, no cambian vidas. Entonces, en vano predican, dice. El precioso evangelio que ha costado tanto traer al mundo es profanado. El lenguaje es común y barato.
Hay actitudes y muecas grotescas. Algunos hablan en forma muy rápida, otros tienen una enunciación pesada y confusa. Así que algunos hacen reír al público, otros hacen dormir. Palabras pesadas, otros palabras grotescas, palabras humanas. Porque el Espíritu Santo no pone las palabras. El Espíritu Santo no los ha preparado en su escuela, en el campo. No tienen elocuencia celestial, tienen elocuencia terrenal, sabiduría terrenal, diabólica, dice. Todo el que ministra a la gente debe sentir que tiene el solemne deber de examinarse a sí mismo. Debe entregarse primeramente él mismo al Señor en una completa renuncia propia, determinado a no tener nada del yo, sino la totalidad de Cristo Jesús. Ese es el resultado de una completa renuncia. Bautismo del Espíritu y bautismo del agua. Ese es el verdadero mensaje que el mundo está esperando. Y nosotros en este tiempo somos los llamados a esta obra. Pero primeramente, el mensaje de justificación por la fe vino, dice, para preparar al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios, preparado con el carácter de Cristo en la escuela de Cristo, pueda recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón, iluminar el mundo con este mensaje, para que todos los que no han doblado sus rodillas a Baal puedan aceptar a Cristo y los salvados se completen y termine este mundo y Cristo venga. Pero antes que Cristo venga, vendrá el tiempo de la angustia de Jacob, las 7 postreras plagas. Y solamente allí serán guardados, dice, en el refugio, todos aquellos que han vivido en vida espiritual con el carácter de Cristo. Que Dios pueda llevarnos a esa verdadera vida cristiana con poder. Gracias al Señor por estas palabras y gracias a los hermanos por su comprensión en participar de este estudio. Que Dios les bendiga con la bendición espiritual para poder aceptar y encontrar esta vida cristiana segura que viene directamente del cielo. Será hasta el próximo estudio. Amén.